Segundo, a todas luces parece que la lectura necesita coexistir con esa enfermedad. Sin ese lúcido exceso quedaría reducida a una recepción inocua, centrada más en el acopio de vituallas y mercaderías que en su angustiada y libre apropiación. Ahora bien, no se confunda tan caprichosa ocupación con una francachela gargantuesca, pues se trata de una auténtica degustación, de un banquete regalado en el que saborear los venenos más delicados y sutiles que tengamos a bien servirnos en el ágape de las letras. Quien lee, a decir verdad, se empozoña sin amargura ni resentimiento, mide los efectos de cada elixir y tiñe sus afectos con el licor de su elección. Tan comprometido juego a ojos vistas no está exento de peligros ni de frustraciones. Al leer, no solo nos exponemos a la alteridad irreductible del mundo del texto y, en consecuencia, a la imposibilidad de una lectura completa y definitiva, sino al carácter incierto del propio decir, pues uno mismo, en el fondo, esto es, a flor de piel, se sabe incapaz de leerse de una vez por todas. Por eso sigue a la escucha. A lo sumo, podría llegar a reescribir algunos rasgos de su forzada máscara o cambiarla por otra más fresca y presentable, pero nunca trascendería la tragedia de la epidermis, el rictus ontológico de saberse en la propia piel. Podría llegar a creer en la vana posibilidad de una comprensión absoluta, vinculada solo consigo misma, pero la facticidad de cada momento de esa lectura pondría a la luz el contratiempo de tamaña aspiración, la diversificación tropológica de la mirada insondable del lector a lo largo del proceso intelectivo, su negatividad irrenunciable. No quedan, por tanto, vías naturales, fijas e imperturbables que hagan de la lectura algo infalible, sino desvíos fatales en los que forzosamente nos encontramos con la voz implacable e ineludible del otro que nos apela siempre más acá de lo escrito. Nuestra ausencia necesariamente será poblada por sus fantasmas. Sin esa lacerante infección, ni siquiera sería posible plantear un desacuerdo. La lógica del conflicto exige una escucha radical, prevé para su legitimidad un verdadero contagio, una propagación dolorosa que cortocircuite la dialéctica afectiva majestática del sujeto, invirtiendo por momentos su economía libidinal. Solo de ese modo el desciframiento del texto podrá llegar a adquirir una dimensión cordial. Al decir esto, no queremos defender que el lector tenga que sentirse apegado en todo momento al libro, ni que su inclinación deba ser objeto de una ceguera pusilánime, sino que su consideración entraña una reconfiguración tajante de su dinámica corporal, el desplazamiento de los usos recurrentes de la voluntad, su regulación ha sido tradicionalmente uno de los puntos de mira del acto de leer. Si bien sería anacrónico y represivo tratar de encauzar esos hábitos de forma unidireccional, el lector no puede ignorar que toda su subjetividad carnal es apelada apasionadamente por el dispositivo gráfico al que se encuentra arrojada de forma intencional. Lo escrito, al desear atraer nuestro interés, ronda nuestra adhesión benevolente. En cierto modo, incluso podría decirse que solicita nuestro entusiasmo, pues el texto, solo al comprometerles de forma íntima, despierta en sus lectores el afán de apropiarse de lo dicho, de implantarlo en la figura de su propia imagen, en suma, de incorporarlo hasta las heces. Sin esa intromisión respectiva, la práctica lectora solo sería un modo más de matar el tiempo, un juego de muertos sin sepultura, perdiendo así su acicate erótico y quedando, en consecuencia, definitivamente castrada, incapaz de insertarse en nuestra intracorporalidad e inhabilitada para despertar otras posibilidades en su seno. Como es sabido, la imagen de la escritura como metonimia seminal es un motivo reiterado en la literatura sobre la lectura. No insistiremos en ello, en sus jardines y en sus venenos, sino para subrayar que el cariz sexual de la incorporación de lo leído no se entiende aquí desde una perspectiva meramente metafórica, sino como un ingrediente indispensable de la razón gráfica y de sus hechizos. Con ello, no se quiere hacer referencia de forma exclusiva a esos libros osados y fuertemente condimentados, de pequeño formato, que se editaban antaño para ser leídos con una sola mano, sino a la necesidad de que el apetito genésico, venéreo, sensual,
acompañe la coexistencia del afecto del lector y de la declaración de lo escrito. De ahí que la lectura, como el amor, convenga hacerla en la cama. Solo así las sábanas revueltas, las páginas deshechas, serán al cabo la aurora de las cosas. No hay albada más dichosa ni más trágica. Lo primero porque toda la fuerza de lo que hay se vislumbra en ese presente fugitivo, irrumpe a la luz. Lo segundo porque tal manifestación solo se torna visible en su retirada, que también es la nuestra, si el evento es propicio. De otro modo, la adversidad de ese encuentro se convertiría en puro terror, en un entusiasmo violento, maniático, incapaz de aceptar el claroscuro de lo real. Toda supuesta mostración sin fisuras, como pudiera ser la aprehensión plena del sentido del texto. Su visión cegadora conllevaría la supresión de lo trágico, de la cesura entreabierta entre las palabras y las cosas, de su distancia íntima. El contraefecto inesperado de ese olvido interesado no podría ser otro que la revuelta siniestra de lo real, su desquite encarnizado, el resarcimiento de lo que se da frente a la trivial deontología de un yo autoasegurado, pasiva y queridamente nihilista. Por eso quien lee efectivamente escribe contra sí mismo, se desenmascara, no busca la calma chicha de una pretendida tranquilidad autosuficiente, sino su conflicto, y con él las imágenes arrumbadas en los arrabales de la memoria, los dobles avasallados por una nomología coercitiva, paranoide, de cartón piedra. En esa tarea no basta mediar con sustitutos que operen a modo de duplicado encubierto de la propia conciencia. El personaje literario, por ejemplo, no puede ser el títere reverente de un yo pujante, su velado atavío. Cuando el texto surte efecto, en ningún momento acata los imperativos del lector. Al contrario, pone en juego un campo de posibilidades que le apelan, que le conminan a decidir. Dicha elección paulatina fragua la lectura. Su espacio no está tramado por un haz de certidumbre, sino de verosimilitud, y el marco que encuadra esa dialógica interactiva solo admite pactos puntuales, ni componendas ni capitulaciones. El acto de leer, por tanto, supone la aceptación de una contienda agónica, de un combate amical en el que el ser de cada contrincante queda expuesto y diferido. El resultado de tal liza solo puede ser incierto, de otro modo, la aparente pugna se convertiría en la puesta en escena ritual de un encumbramiento calculado. Por el contrario, el colapso de la comprensión que entraña el malogro y la frustración de las expectativas del lector es condición de posibilidad del propio proceso de apropiación. Sin dicha contrariedad, la plena positividad del texto provocaría el hastío de su destinatario. La desazón de este último, en sentido inverso, elude su hartura. Para tal logro, no son precisas contorsiones desproporcionadas ni fintas metafísicas. Basta con el cuidado atento de lo dicho y la activación generosa y elegante de su decir. Sólo así se lee un texto, esto es, surte efecto, subvierte el campo del aula y fecunda sus márgenes a la espera de otra lengua, de otro estilo, de otra frágil afirmación.